No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Carlos Fara es consultor político, ya ha charlado con nosotros en más de una oportunidad y lo convocamos en este tema del día para tratar de entender un poco lo que ha sucedido en la última semana política, que fue un torbellino, un terremoto, y le damos la bienvenida. Carlos, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, nosotros aquí con la difícil misión, Carlos, de tratar de entender qué sucede en la Argentina. Me imagino que estarás en el mismo camino, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Bueno, a ver, primero creo que, para ir a la ultracoyuntura, sí. me parece que lo que pasó ayer, en Movistar Arena, me parece un acto, con total falta de sintonía respecto a lo que está el clima de opinión pública, ¿no? No es obviamente un clima festivo, es un clima de mucha negatividad, ni hablar, como corolario de lo que tiene que ver con la situación SPERT, que además la situación SPERT no es una situación aislada, se vienen sumando temas relativos a la cuestión corrupción, el tema de los audios, ni hablar, para un gobierno que además está con dificultades económicas concretas. Ahora, el ministro de Economía está en Estados Unidos precisamente para tratar de salvar la situación de corto plazo y claramente, el gobierno va a encarar esta elección del 26 de octubre con, en su peor momento, ¿no? ¿Sabés qué, Carlos? Y Cuando es arrancamos la mañana repasando todo el cancionero de lo que sucedió ayer, no repasamos la parte de las declaraciones de Milei. Decíamos, uno puede llegar a justificarlo si esto hubiese sido en una fecha, capaz que estaba ocupado el Movistar, por eso lo hicieron con antelación, pero si hubiese ganado la elección de medio término Milei, ¿no? Y, bueno, quizá un festejo, viste que suelen desubicarse, lo sabrás bien porque sos quien analiza estas cuestiones. Los políticos suelen quedar desubicados en los festejos, muchas veces desmesurados, muchas veces bailando, cantando, pero digo, en la antesala de una elección pareció por lo menos raro, ¿no? Lo que sucedió ayer. Sí, sí, totalmente así. Cuando seguramente la mayor parte de la población estaría esperando un presidente activo, tomando decisiones en función de la situación económica y social, en función de problemas que son de alta sensibilidad, como el tema de discapacidad, el tema Garrahan. Lo que hizo, fue armar un acto para militantes, para entusiasmar a la propia tropa, que sin duda debe estar de brazos caídos, como lo vemos en las redes, con baja capacidad de reacción, con mucha dificultad para salir a la calle para encarar la reacción social, y me parece que eso fue todo. Lo que pasa que uno organiza un acto para entusiasmar a la tropa y eso, se viraliza, obviamente, eso le convierte en una noticia nacional, todo lo que es el presidente, y termina siendo un boomerang. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que lo de ayer no ayudó en absoluto a pasar a la página respecto a la cuestión del tema de Spert, ¿no? Si esto fuese un libro o una serie, vamos al capítulo José Luis Espert, si te parece, Carlos, referido a algunas voces, bueno, hablan por supuesto de esta investigación que se va a dar con Fred Machado, que habló hoy por la mañana, dijo ya él, constató y confirmó que él ha tenido relación con José Luis Espert, de hecho nombró a Lilia Lemoyne al pasar, y otras voces hablan de que Espert ya era un candidato caído por encuestas, que medio que sirvió el argumento de lo de Fred Machado porque José Luis Espert no sumaba puntos en provincia. ¿Qué análisis tenés de esto? Mira, primero estaba claro que no era un candidato, que hace un gran valor agregado a la campaña, ¿no? Podía hacerlo, tenía algunas características, pero había que trabajarlas, para que de alguna manera se viese al candidato Espert en algún aspecto, en algún atributo positivo, y se pensase menos, en los desbarajustes del gobierno. Bueno, finalmente Espert terminó, contribuyendo a los desbarajustes del gobierno. Pero lo cierto es que, salvo, situaciones de candidatos que tienen como mucha, yo te diría que están como muy consolidados, caso Patricia Bullrich en Capital o el caso de Petri en Mendoza, en general los candidatos de la Libertad Avanza tienen poca incidencia o poca posibilidad de poder
cambiar el clima, ponerle, digamos, un diferencial a una situación donde obviamente la figura principal es la de Javier Milei, ¿no? Cuando Milei ayer dice en el acto de Movistar, Carlos, que habla de no nos quedemos en el medio, crucemos el río, vamos a terminar este año en particular, con los resultados de las elecciones en provincia con una tremenda derrota, con que te bajen en tu primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires ante las elecciones 3 semanas antes. Él habla de una reforma laboral con la cual va a cambiar el país. ¿Es un grito de optimismo? ¿Es un grito fuera de lugar? ¿Qué es lo que está queriendo decir Milei con esto? Mira, me parece que no aporta nada. A ver, es un gobierno que hace mucho que no tiene un discurso de futuro. Y Okay. lo que ha hecho, digamos, en estas últimas 2 semanas, 3 semanas, es tratar de poner digamos, una arenga, pero, digamos, sin generación de esperanza. Es un gobierno, digamos, que no tiene discurso productivo, que no tiene discurso de generación de empleo. Más allá de ahora saca el tema de la reforma laboral para decir que va a haber más empleo con eso, digo, pero viste que es un tema obviamente complicado, complejo. No, digo, con una Creo yo minoría que absoluta en el Poder Legislativo, ¿no? Porque es como que dice, voy a aprobar claro, una ley que es una reforma laboral que yo digo, es difícil que te la aprueben. no totalmente, obviamente va a tener que moderar, como le pasó con la ley base, va a tener que moderar muchísimo los objetivos originales, ¿no? Y me parece que no es un gobierno que está generando esperanza, ¿no? Digo, y en una situación económica complicada, porque, digamos, a diferencia de la convertibilidad o de la recuperación de Duhalde y Kirchner, no está habiendo un boom de consumo que de alguna manera te genere alguna expectativa. Entonces, digamos, cuando vos venís mal y tenés un crecimiento, eso tiene un impacto muy positivo en la opinión pública. Ahora, cuando parece que la cosa empieza a caminar y después se traba, entonces la generación del clima es de incertidumbre o de duda. Y eso me parece que el gobierno no lo está pudiendo, no lo está pudiendo modificar. En imagen, Carlos, Diego Santilli es mejor candidato que Spert. Bueno, sí, primero porque Santilli primero tiene más trayectoria, ¿no? Digo, Bien. Santilli tiene larga trayectoria política, senador nacional, diputado, fue ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera. Luego, el último candidato que ganó en la provincia de Buenos Aires en elección legislativa, como en el 2021, ¿no? Entonces tiene unos pergaminos particulares, es hábil, ¿no? Sin lugar a duda. Ahora, si se pierde, y por mucho, digamos, la verdad es que ya a esta altura del partido tampoco se le puede echar la culpa a Santilli, porque, insisto, esto depende de una gran evaluación que la gente hace del gobierno nacional y del presidente, más allá de los candidatos. Te iba a preguntar por el futuro de Milei, pero antes me quiero volver a meter con José Luis Espert. Arranqué el programa hoy hablando bueno, un poco de este papelucho que hizo a través de la música, pero también cuando leíamos las noticias, las tapas de los diarios de hoy, decía, ¿cómo aprovechará la oposición este momento de Milei, ¿no? Que me parece debe ser de los momentos más flojos desde que lo conocimos como presidente de la Nación? Digo que, a ver, si se quiere, las cosas negativas de un gobierno o del oficialismo no convierten a la oposición en alguien mejor, pero ¿vos creés que lo puede llegar a aprovechar esto? La verdad es que no me parece, ¿no? Digamos, me parece que la decepción que está teniendo el público blando, digamos, ¿no? Sobre todo el que votó a Juntos por el Cambio en el 2023, Sí. que lo votó a Milei en segunda vuelta. Me parece que ese es el público más decepcionado, porque no le gusta el estilo del presidente, porque lo ve con falta de empatía, porque la economía no arranca, y tras carotón de todo eso, la sumatoria de temas que tienen que ver con corrupción. Por lo tanto, ese votante está entre quedarse en la casa o buscar una opción moderada. Pero ahí, digamos, el argumento del miedo al kirchnerismo es un argumento que no está funcionando, ¿no? Ya no funcionó el 7 de septiembre con kirchnerismo nunca más, se dieron cuenta de eso, pero no terminan de encontrarle
una frase motivadora, ¿no? Básicamente lo que el presidente está diciendo es, no aflojemos, estamos a mitad de camino. Bueno, digamos, está bien, yo lo comprendo, pero está claro que para mi gusto le falta más fuerza, que le falta, le falta sorpresa. Bien. A ese tipo de cuestión. Está claro que la estrategia del miedo por ahora se agotó, y entonces, digamos, con Cristina Presa me parece que también hay algo del miedo al regreso del kirchnerismo que se empezó a diluir. Diste en la tecla sobre la próxima pregunta y la última, Carlos, agradeciéndote como siempre el análisis. Hablaste de Cristina Presa, digo, lo primero que se empezó a mencionar cuando se comprobó la relación de Fred Machado con José Luis Espert es, quiero a Espert, primero, le bajo la candidatura. Segundo, ¿puede Espert dejar de ser diputado por esta noticia y por esta relación ya casi comprobada? Y la última que te pregunto es si puede llegar a ir preso, digo, es como un deseo de la oposición. Sí. A ver, primero, sí, lo pueden, digamos, obviamente lo pueden destituir del cargo, como pasó con Devido hace varios años atrás, en la época de Macri, ¿no? Okay. Ahora, lo que pasa es que también es cierto que le quedan dos meses de mandato, ¿no? Y digamos, hoy estamos a 7 de octubre, su mandato también el 10 de diciembre, él perfectamente, digamos, así como a esta altura del partido me parece que ya no sirve para nada, digo, tuvo que dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto, perfectamente puede pedir licencia y desaparecer de la Cámara y el 10 de diciembre se termina la historia, ¿no? Me parece que no da para mucho más. Y si puede ir preso o no, bueno, no sé, me parece que el camino judicial probablemente sea largo, ¿no? Y si impacta, puede impactar, digamos, dentro de mucho tiempo. Bien. Carlos, muchísimas gracias por el contacto en esta mañana. No, por favor, que tengan lindo día. Carlos Fara, consultor político, bueno, charlando un poco de todo, ¿no? Lo bailamos por todos los temas de esto, sepan algo, o sea, hace una semana y media que está ocurriendo todo esto, charlamos de la realidad del país, de un candidato a las elecciones que renuncia, que primero le adjudican su relación con un narco que está acusado, repito, de llevar cocaína, de comprar una flota de aviones mal habidos o de mala manera o de forma ilegal. Es un tipo que está siendo investigado por la justicia de los Estados Unidos, que está a punto de ser extraditado, de hecho, a aquel país para ser juzgado por un montón de causas que tiene en aquel momento, en aquel país, digo. José Luis Espert, en relación con él, primero diciendo que él lo conocía fortuitamente, después reconociendo que había viajado una vez en avión y después reconociendo que había viajado 35 veces en un avión de Fred Machado y que de hecho le habían prestado una camioneta blindada para recorrer el país y hacer campaña. Estaba en promo. Una vez demostrado todo esto, veremos a ver si es causal de que Espert vaya preso. Lo que sí les puedo decir es que ya lo sacaron de la carrera política, como decía Carlos Fara, en 2 meses deja de ser diputado porque es el mandato que tiene y de hecho es muy probable que pida licencia. De acá a diciembre dejó de ser el presidente de la Cámara de Presupuesto. Recuerden que Espert hace 3 semanas, antes de que comience todo esto, les gritaba a los diputados opositores, les gritaba en la cara, les cortaba el micrófono, diciéndoles que le tenían que aprobar el presupuesto porque era la única forma de que Javier Milei pueda gobernar, ¿sí? Él siendo el presidente y la cara visible, por supuesto, estaba en campaña, había que ponerlo en ese contexto, bueno, y con un carpetazo de una transferencia de ni más ni menos que $200.000 a una cuenta personal de parte de este hombre que está acusado por la justicia de Estados Unidos. Bueno, le bajan la candidatura, pero veremos a ver qué pasa, reimpresión de boletas, Diego Santilli, bueno, de todo eso charlamos un poco con el consultor político Carlos Fara. La entrevista del día fue presentada